En cuanto, y vuelvo a retomar el punto, respeto la decisión de mi candidato al Senado, punto. Yo no soy esa persona, por eso estoy aquí haciendo esta reunión. Y como lo volví a decir anteriormente, respeto. Si se trata de saber quién tiene capacidades, y los digo directamente, ustedes podrán juzgar a Irma Piñero, podrán juzgar a Alejandro Robles, podrán juzgar a Ariel, podrán juzgar a Diodoro. En base al último debate que yo vi en televisión, la persona que más capacidad tiene para hablar, para presentar, para hablar, para mí es Diodoro, pero no con eso quiero decir que otra cosa. ¿Sí? ¿Usted votará por Diodoro Carrasco para...? Yo creo que el voto es secreto y por tanto no puedo yo contestar esa pregunta. Digo, para mí es el más capaz. Ustedes decían por qué quieren votar. Yo no puedo decirles por qué. Yo les pido voten por mí, Alfonso Ruiz Castro. Pero a lo mejor se va a votar por Diodoro Carrasco según su validación, su declaración que acaba de decir. ¿Cómo votar por él? ¿Cómo quitarse ese fantasma que hay hacia su candidatura en donde se habla de en otros círculos políticos que detrás de usted, detrás del verde ecologista está Juan Franco Vargas? Incluso en el PRI se habla de que el propio presidente del Comité Municipal de la capital del PRI, Hernando de su suplente, ha ofrecido la estructura a Diodoro Carrasco para darle esta estructura a este PRI. Yo tengo mi propia estructura, yo la he creado, yo la he buscado, la he caminado. Todos los representantes de Casilla me conocen personalmente y lo puedo probar. Con todos les he extendido la mano. Yo he tenido reuniones con más de 35,000 personas en estos 90 días, por eso los digo. A mí me encantaría votar por Joaquín Ruiz Salazar, ¿sí? Si él declinó, digo, y lo voy a hacer yo, mi voto es secreto, como lo vuelvo a decir. En cuestiones de capacidad, yo lo vuelvo a recomendar, para mí soy más capaz en base a lo que yo vi en el último debate, ¿sí? Yo no soy amigo personal de Diodoro, yo no he estado nunca en ninguna reunión con él, nunca he trabajado para él. Creo que Oaxaca necesita gentes capaces. Yo les preguntaría, ¿es más capaz el señor Hugo Jarquín que yo? ¿Es más capaz René Mejía que yo? ¿Es más capaz Elisa Costa que yo? Ustedes tienen que elegir a uno. Y yo, lógicamente, a ver, por favor, ¿por qué vas a votar? ¿Por qué vas a votar? Tampoco se trata de eso. O sea, cada quien yo creo que sabe expresarlo en la urna, por eso es secreto. El día que lo hagan público la votación, ese día digo, voy a votar por fulano, por mengano. Pero yo creo que yo sí voy a votar por mí, lógicamente. Les pido a ustedes que voten por este servidor, porque sé que en mí van a encontrar respuestas. Yo soy frontal, soy dinámico, soy activo y se van a sorprender el día 1 de julio al darse cuenta que estaban sentados hoy con el diputado federal del Instituto.